muy buen día. El día de hoy estoy con dos personas que me van a ayudar a resolver o me van a dar sus conceptos acerca de todo lo que tiene que ver con respecto a la cultura política. En este caso vamos a hablar con Daniel Romero, quien nos va a ayudar a, con respecto a la primera pregunta, que es ¿qué diferencias, similitudes o relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Ok, ¿qué te puedo decir? El Estado son las instituciones que corresponden a una nación. El gobierno son las personas que ejercen la política en estas instituciones. Y la nación son las personas que viven en un territorio que están relacionadas, gobernadas por ese gobierno dentro de esa nación. Muy bien. Ahora vamos a preguntarle a Juan David cuál es la diferencia, similitud o relación que hay entre Estado, nación y gobierno. Bueno, pues la nación es, como dijo el muchacho, las instituciones que están al servicio de la nación, que pueden ser un ministerio, puede ser una institución, puede ser las las gobernaciones, las alcaldías, esos son las instituciones. ¿Cuál es la segunda? Ese es Estado, la que respondiste ahora. Ahora nación. No, gobierno. Ah, entonces empezaste por gobierno. Gobierno. Sí, el gobierno son las personas que están ahí ejerciendo dentro de esa institucionalidad y pues están al servicio de la nación, al servicio, perdón, del Estado. El gobierno es al servicio del Estado. Puede ser un alcalde electo. El Estado sí es como tal todas las personas que habitan el territorio. El Estado está comprendido por sus políticas, todo lo que incluye para que todas esas personas estén en un mismo sitio, todo lo que influye, que está ahí en ese mismo territorio. Bueno, ahora vamos con la siguiente pregunta, la cual es ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Daniel. Bueno, la democracia es el poder del pueblo. En este caso, el pueblo puede hacerse valer sus derechos y la cultura La participación política. y la participación política tiene una similitud con democracia debido a que el pueblo ejerce su voto o su opinión o puede hacer un referendo o temas que estén en la Constitución, como de los derechos que tiene el ciudadano, con esa democracia que le dan al pueblo. No en todos los países hay democracia, no todos los países tienen presidentes, hay otros que se rigen por otros tipos de gobierno. Ok, Juan David, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Pues yo pienso que la participación política es hacer parte de esa política, es participar. ¿Cómo se puede participar?
no sé, presentándose como, postulándose como un alcalde, postulándose a una gobernación o al mismo a ser concejal. Y con respecto a la democracia, es esa estrategia que utilizan para elegir una decisión como tal por la ciudadanía. Entonces, digamos, para mí la votación es una estrategia también que hace parte de la democracia para elegir ese político, esa decisión que afecta a una comunidad como tal. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo defines política, Juan David? La política para mí es esas normas que aplican en las instituciones. Sí, o sea, normalmente son esas Como un conjunto de reglas. las reglas que aplican en las instituciones. Ok, ¿y cuál es la diferencia entre la política y lo político? Bueno, la política es del Estado, porque son las instituciones. Y lo político es de la nación, que pertenece a toda la población. Bueno, ahora vamos con Daniel, quien nos va a ayudar con estos interrogantes. Daniel, ¿cómo defines política? Bueno, la política yo la defino como las diferencias que tienen las personas en una idea. Y lo político es lo que define esa política, lo que está entre lo bueno y lo malo, o amigos o enemigos. Entonces, por ejemplo, si yo hago un discurso y estoy en discrepancia con un pensamiento de mi competidor, estoy haciendo política. ¿Qué es lo político? Lo político es que esa política que se aplica es buena o es mala para esa persona. ¿Y la diferencia entre las dos, entre política y político? Más que una diferencia es como una lleva a la otra. No es una diferencia correlativa, es una diferencia disyuntiva. Ok. Ahora vamos con la siguiente pregunta, la cual es, ¿qué elementos componen la cultura política? Daniel. Para mi concepto, los elementos son los valores y las acciones que corresponden a lo político. Ahora vamos con Juan David. Juan David, ¿cuáles son los elementos o para ti qué elementos componen la cultura política? Bueno, la cultura política tiene elementos como las personas, es un elemento de la cultura política, los que ejercen la cultura, ¿no? La ciencia es lo que la gente sepa sobre temas, los derechos componen una política, componen la cultura política, también las acciones como tal, que es como que, o sea, una acción la acción de poder o la acción de política. No más. Ahora vamos con la última pregunta. Daniel, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano? Bueno, primero definiría qué es ciudadano. Ciudadanos son las personas que habitan en una región común. Ahora, los elementos pueden expresarse en derechos y deberes que tiene el ciudadano para esa región. Entonces, el ciudadano debe actuar progresivamente, dándole un bien común a toda esa ciudadanía. Bueno, ¿y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Entonces, los derechos son las libertades que algunas leyes emiten para ese ciudadano, y los deberes son las obligaciones
que debe cumplir todo ciudadano, como normas, leyes, decretos. Ok, ahora vamos con Juan David. Juan David, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano? Bueno, el ser ciudadano es hacer parte de la nación. Los elementos serían las acciones. Empecemos por lo básico, que es tener una identificación, una cédula. Los elementos también, entre los elementos también se puede incluir dentro de los elementos también puede ser los derechos, los deberes que utiliza la ley para imponer el orden dentro de la nación. ¿Y cuál sería cómo definirías tú los derechos y deberes del ciudadano? ¿Cómo los defines? Bueno, los derechos y los deberes como tal son esas leyes pertenecientes a la ley, son esas reglas, pues como tal los derechos, lo que el ciudadano puede hacer, ¿sí? Y los deberes, lo que no tiene que hacer. Ok. Con la colaboración de Daniel Romero y de Juan David, damos por terminada la entrevista. Muchas gracias.